Mis hermanos, como le estaba diciendo, esta es una semana que yo es tan diferente a como era cuando yo salí de Santo Domingo, que da temor, me da temor. Cuando yo salí de Santo Domingo, esta era una semana que no se movía nada. O la semana, especialmente el Viernes Santo, no la semana completa, sino el Viernes Santo, era un día que no se movía absolutamente nada. Recuerdo que repicaban Gloria a las 10:30 de la mañana, a las 10 de la mañana los sábados, no era los domingos. La Iglesia Popular replicaba la resurrección, las campanas, la sirena y todo eso el sábado a las 10 de la mañana. Yo no sé por qué, pero eso es lo que se hacía, eso es lo que uno veía. No había policía en la calle, porque no había gente en la calle los viernes, nadie. Todo el mundo estaba recogido en su casa. Pero hoy día, hermano, esto da temor, terror. 46.332 personas salen a vigilar las calles, o sea, militares, en su mayoría, casi unos cuantos son de la defensa civil, pero los demás son militares, a patrullar el país. Hay unos 3.101 puestos de socorro, 168 ambulancias, un número de grúas para remolcar los vehículos, talleres rodantes, hospitales rodantes, todas las playas llenas. 3.000 en el boletín el número 2. Dice que hay 3.897 asistencia médica. 6.257 asistencia de viajes. Hay 17 rescates en alta mar. Hay un sinnúmero de intoxicados por la bebida. También ya hay un sinnúmero de muertes y todavía falta el día de hoy en el retorno. Porque entonces viajan borrachos y ahí están los accidentes. Esa es lo que ellos llaman la Semana Santa. El mundo está totalmente perdido. Pero gracias a Dios que nosotros hemos conocido al Señor y nosotros seguimos haciéndolo como Él manda. Cada primer día de la semana nos reunimos, como lo hemos dicho él, a hacer un servicio, a adorarle, a alabarle, a glorificarle y a darle gracias por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Pues en esta mañana, ya que yo tengo la responsabilidad, vamos a meditar un poquito en las cosas del Señor y vamos a empezar a leer en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos a empezar a leer en el versículo 39. San Juan, capítulo 19, versículo 39 dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de los unos en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetada. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mira, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles le dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque
yo no hallo delito en él. Hasta aquí la palabra del Señor leída. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos y aquí en medio nuestro, te damos gracias porque hemos leído tu palabra y de ella que vamos a hablar. Nada tenemos que hablar de nosotros porque ¿quiénes somos nosotros y qué tenemos para dar? Nada. Tú, Señor, que eres el Dios Todopoderoso de donde desciende la vida, tú sí tienes mucho para darnos a nosotros. Danos esta mañana conforme a tu voluntad para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Como podemos ver, hermanos, estos versículos presentan un cuadro histórico de gran interés para nosotros. Ese cuadro contiene dos figuras y un grupo. A medida que vayamos hablando, vamos a ver cada uno de estas, o sea, las dos figuras y el grupo. Pero también vamos a ver cuánto padeció la iglesia primitiva, cuánta sangre se derramó. La sangre preciosa, la sangre que no tiene precio, es la del Señor Jesucristo, pero mucha sangre luego fue derramada. Yo a veces pienso y digo, ¿y cómo es posible que hoy día se lleve tan livianamente el evangelio de Jesucristo cuando nuestros hermanos sufrieron tanto? La primera figura es la de nuestro Señor Jesucristo. Vemos al Salvador azotado, coronado de espina, burlado, rechazado por su misma nación, condenado por un juez que no haya falta en él. Y por último, entregado a la muerte más dolorosa. Y era el Hijo eterno de Dios, el ser que había sido adorado por una multitud innumerable de ángeles, como nos dice Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. Era el ser que había venido al mundo para salvar a los pecadores. Y después de haber vivido 30 años sin cometer falta alguna, pasó los últimos 3 socorriendo a los afligidos y menesterosos y en predicar el evangelio. Desde el día que apareció por vez primera, jamás resplandeció el sol sobre una escena más maravillosa. No hay amor terrenal que pueda compararse con el amor de Jesucristo, pues es un amor sin igual, un amor que, como dice el apóstol Pablo, sobrepuja todo entendimiento. Cuando meditamos sobre este amor, cuando meditamos sobre la triste historia de la pasión de Cristo, no olvidemos que Jesucristo sufrió por nuestro pecado. Fue el justo por los injustos. Esto es algo que nosotros sí lo entendemos claramente, pero los amigos aún no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía ese corazón de carne que han de tener para entender las cosas del Señor. El Señor quiere ponerle un corazón de carne a cada uno de los seres humanos para que entiendan las cosas de Dios. Pero el hombre se resiste. El grupo del cuadro se compone de los incrédulos judíos que estaban a favor de la muerte de nuestro Señor. Rechazan la oferta que Pilato le hace de soltar a nuestro Señor y exigen ferozmente su crucifixión y piden a gritos salvajes su condenación.
rehúsan firmemente reconocerlo como rey. Esos hombres eran hijos de Israel, la simiente de Abraham. Esos hombres estaban esperando a un profeta semejante a Moisés y a un hijo de David que fundaría un reino y proclamarse el Mesías. Un espíritu sensible debe sentir temor por rechazar repetidas veces la luz y el conocimiento que Dios le concede. La ceguera espiritual es la desgracia más grande que Dios envía a los hombres. El que como Faraón desoye al Altísimo, al fin vendrá a tener un corazón como una piedra. Óigase bien, amigo. Cuando uno está rechazando, rechaza al Señor, ¿sabe qué? Viene a tener un corazón como una piedra, así como el Faraón. Y es penoso, porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor murió, la tierra tembló. Las piedras se partieron, se rompieron en pedacitos. Y esto indica que aún la naturaleza gimió. Y el Señor dice que Él quiere darte un corazón de carne para que tú le adores, le alabes, le glorifiques. Y sobre todo, para que tú tengas un lugar en la gloria con Él, como nosotros estamos seguros de eso, para que tú tengas la seguridad. Muchas veces uno oye que dicen, ellos creen que tienen el derecho, ellos nada más creen que son los únicos. No, es que la palabra de Dios es que dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice en Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso quiere el Señor, darte un corazón de carne para que tú sientas. Porque aún las piedras se partieron y tu corazón sigue intacto. Cuando se rechaza al Señor una y otra vez, ¿sabe qué? Puede venir la ceguera espiritual y nunca jamás tendrá salvación. Ahora, el peor castigo acá en la tierra es abandonarnos al mal que existe dentro de nosotros y a las tentaciones de Satanás. Esto es lo peor que nos puede pasar. Las palabras de Salomón son muy solemnes. Es que no dice, ¿qué no dice Salomón en el libro de los Proverbios, el capítulo 1, dice en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Yo pienso que aquí hay algo bien terrible. Dice, oye, todo el mundo le teme a la muerte. Nosotros sabemos que no nacimos para morir. Eso lo entendemos perfectamente. No nacimos para morir.
Por eso nadie quiere morir, porque Dios no hizo al hombre para morir. El pecado es lo que ha traído la muerte al hombre. Ahora, cuando yo leo esto, que no queremos morir y nadie quiere morir y que él se va a reír, me vino a la mente leyendo esto a un amigo que yo conocía desde niño. Él era mayor que yo, pero sí, yo lo conocía desde niño. Y después, pues aquí, entonces yo lo visitaba mucho y hicimos buenos amigos, porque él era prácticamente como familia en la casa, pero yo era un muchacho y él era hombre. En aquellos tiempos los muchachos eran con los muchachos y los hombres con los hombres. Ahora, ¿qué pasa? Mira que este amigo, oiga esta historia, mi amigo, aquí no se habla mentira. Esta es la palabra de Dios. Y lo que nosotros podemos contar de nosotros es las cosas que vemos en el transcurso de la vida. Este es un amigo que él le dio un derrame cerebral. Tuvo entre 10 y 12 años, por ahí más o menos. Ahí en su casa se movía malamente con un bastoncito. Y yo siempre le predicaba el evangelio, yo siempre pasaba por allá. Tenía muchos amigos, pero después que se enfermó, ¿sabes cómo es? Los amigos, miren, se apartan. Y yo le predicaba. Y nunca decía que no, siempre hablábamos, pues nunca decía que no, pero nunca decía que sí. Y la esposa me dice a mí, me dice que te quiere mucho, pero él no va a entrar en eso. Digo, bien, ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Pero ¿qué pasa? Un día me llama la esposa y dice, está en el hospital. Digo yo, ándale, arranco para el hospital. Me dice ella, digo yo, ¿qué tiene? Me dice, tiene todas las arterias bloqueadas. Digo, esto está difícil. Me dice, sí. ¿Y qué te dijeron los médicos? Bueno, que ya, que no pueden hacer nada, que lo único que pueden hacer es una operación, a destaparlo, a ver, digo, ¿cuál es la posibilidad de vida? Me dice, no, dicen ellos que no hay garantías, que ellos pueden hacer, pero no hay ninguna garantía. Digo, ándale. Digo, entonces, ¿para qué lo van a operar? El asunto es que yo arranco y voy allá y estoy hablando con él. Y digo, ¿qué te pasa? Me dice, me duele mucho el pecho. Y yo le digo a él, mira, siempre yo te he dicho a ti esto, que nadie sabe quién se va primero. Tú estás aquí y mira los años que tú tienes con este quebranto. Y tú hasta el doctor tuyo te llevaste, que era un hombre fuerte, joven, se fue. Mira, te llevaste a Cuta, te llevaste a mi hermano negro y así le fui mencionando que él lo conoce perfectamente. El asunto es que nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo nos vamos. Yo no me puedo ir, tú estás aquí, pero yo me puedo ir primero que tú. Bueno, al día siguiente me fui, ¿qué va? Nada. Me fui como siempre, predicándole el evangelio y nada. Pero ¿qué pasa? Este hombre tenía un resguardo tomado. Y cuando se hace esas cosas, aún es peor, porque ya se han vendido al enemigo de la justicia. Yo le digo a él cuando me voy, bueno, a tu decisión tú puedes. Al día siguiente vienen las dos sobrinas de él y están con él. Y una le dice, mira, una le dice a la otra, dame bajar a buscar una soda a la máquina porque tengo sed. Y la otra se queda con él ahí. Cuando están ellos dos solos, me dice la sobrina que él mira hacia la ventana y le dice a ella, ¡ay! ¡Ay, míralo ahí otra vez! ¡Míralo ahí otra vez! ¡Míralo ahí! Oye, míralo ahí. Y la sobrina tiene miedo. Le entra ese temor y ese terror porque dice que ella está mirando una cosa que ella no ve. Pero ¿sabe qué es lo que es? Eran los demonios esperándolo. Dice la palabra de Dios que cuando los santos mueren, son llevados por los ángeles al seno de Abraham. Pero cuando mueren los inconversos, el demonio está ahí esperándolo. Eso es lo que estaba esperándolo. A mí eso me partió el alma. Pero ¿qué yo podía hacer? Años diciendo lo que debía de hacer para el perdón de su pecado y la salvación de su alma. No quiso. Y eso le puede pasar a cualquiera.
Necesariamente no tiene que tomarse resguardo, simplemente no hacer su profesión por el Señor. Esos mismos demonios están esperando tu alma. Y no olvidemos que nosotros, amenazados por los mismos peligros que habían amenazado a los judíos, y que podemos de tal manera llegar a engañarnos que adoptemos falsas doctrinas y creamos que estamos sirviendo a Dios cuando estamos incurriendo en pecado. La segunda figura es la de Poncio Pilato. Hemos hablado de la primera figura, el Señor Jesucristo. Hablamos del grupo que es el pueblo, los judíos, el pueblo de Dios. Ahora vamos a hablar de la segunda figura, y nada más y nada menos que de Poncio Pilato. Un personaje de elevado rango y posición, un representante de la nación más poderosa de la tierra. Cuando digo de la nación más poderosa de la tierra, no, estamos hablando de una nación que nadie podía abrir la boca, porque le pasaban como un rodillo por encima. El Imperio Romano, le pasaban como un rodillo por encima. No es como ahora, que hasta mira, el chinito abre su boca y grandota y nadie le mete mano. Porque no es fácil. Ahí están los chinos, ahí están los rusos, ahí está la Unión Europea. O sea que en la tierra no había un poder como ese hasta que llegue el imperio del anticristo, que será un poder también grande y poderoso. Sí, mi hermano, sabiendo de qué parte, póngase bien, de quién está el derecho, se niega a obrar de acuerdo con sus convicciones y sacrifica la justicia al capricho de los hombres. Jamás la naturaleza humana presentó tan triste ejemplo de degradación. Qué despreciables son los hombres grandes cuando no están animados del principio elevado y ni tienen fe en Dios. Que la persona más humilde que posea la gracia divina y tema a Dios es un ser más noble a los ojos de su creador que el gobernante, que su principal aspiración es agradar al pueblo. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen hoy día. Porque usted, hermano, mire, cuando el pueblo le pide algo, no importa lo que sea, la ley del aborto, mira cómo lo aprobaron en Argentina el día pasado, y como andan en Santo Domingo, están coqueteando con eso también, con la cuestión del aborto. ¿Por qué? Porque ellos quieren agradar al pueblo, no a Dios. Es penoso cuando nosotros vemos que nuestro Señor derramó su sangre para que nosotros tuviésemos vida eterna en Él. Pero si nosotros leemos la historia de los seguidores de Cristo, ellos también siguieron, por decirlo así, la danza de la muerte. Fueron muchos los primeros cristianos que murieron porque ellos estaban conscientes que la muerte para ellos era ganancia. Nosotros aprendemos de la historia que la resurrección dio, la resurrección de Jesucristo dio nueva dirección después de la misión del Espíritu Santo. Los poderes de los que fueron investidos los apóstoles y la iglesia primitiva le dieron confianza para proclamar su nombre, o sea, el nombre de Jesucristo, para confusión de los gobernantes judíos. Vamos a ver cómo vivían, cómo aconteció
a raíz del apresamiento de Jesucristo. Dice el versículo 19 de este capítulo 19 de Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo: pasa a vosotros. ¿Qué? Lo que quiero resaltar aquí: estaban reunidos por miedo. Ellos sabían de que apresaron a Jesús, ellos se escondieron. Y uno sabe, y uno conoce de este asunto. Cuando hay un régimen criminal, esto es lo que va a pasar. Toman al líder y van a secundar con lo que le siguen. Mira a ver si ellos seguían escondidos. En el capítulo, a los 8 días después, el Señor también, estando la puerta cerrada, en el versículo 26, llegó a donde estaban ellos nuevamente. Quiere decir que se han escondido. Oiga, qué difícil es, hermano, cuando se tiene temor, cuando se tiene miedo. Pero después que ellos vieron al Señor y que el Espíritu Santo le dio a ellos ese poder. Mira cómo ellos hablaban. Porque el asunto de ellos, si ellos se quedan tranquilos, si no hacen nada y se quedan escondidos ahí o en la ciudad y no mencionan el nombre del Señor Jesucristo, no hay problema. El asunto era que no podían mencionar el nombre de Jesucristo. Pero vamos a leer unos cuantos versículos aquí en el libro de los Hechos para que vean qué aconteció. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Óigase bien, ellos están escondidos por miedo, pero ya, oiga la orden que reciben. Y ya no tienen temor. Vieron al Señor, el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. No tienen temor a la muerte, que la muerte para ellos era como un sueño. Y hablando, o sea, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocando al concilio y todos los ancianos y los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ellos pensaban que estaban en la cárcel y ya ustedes saben dónde estaban ellos. Ya. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con la seguridad y los guardas afuera en pie ante las puertas cerradas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ahora, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban qué vendría a parar, en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo, viniendo uno les dio una noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. ¿Cuál cosa más grande? Esta gente estaba escondido por miedo, no querían morir. Ahora, oiga, donde iba Jesucristo a predicar, ahí están en el templo predicando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora, cuando los trajeron, los
lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese justo. Oiga, qué hipócrita, hermano. Oiga, qué hipócrita. Ellos empujaron para la muerte de él. Y respondió Pedro y los apóstoles y le dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Oiga el poder y la fuerza que cogieron ellos después que estaban escondidos y después que vieron al Señor. Pero mire el 34 para avanzar, porque es una historia maravillosa. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros y por lo que vaya a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Hermano, mire esta historia, se lee esa parte completa de este capítulo, uno se da cuenta del poder que tomaron los apóstoles y la iglesia primitiva. Uno piensa, pero ¿cómo pudo ser? Porque yo tenía temor, pero es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ese temor se va. Sabemos que de todas maneras vamos a morir. Ese que se tomó ese resguardo y pensaba, eso era para que no lo mataran, pero él se va a morir como quiera. Está vendiendo tu alma al enemigo. Y solamente para ir al infierno, solamente hay que nacer en este mundo, crecer y morir. Ya, va para el infierno. Ahora, este mundo te da la oportunidad de tú reconocer tu pecado, reconocer que Jesucristo es el Señor, entregar tu corazón a Él, y entonces tú tienes la gloria de lo contrario. Ahora, ¿fue el Señor nada más? No. Mire cuán difícil fue para la iglesia primitiva. El primero que derramó su sangre, mire, el Padre manda a Juan el Bautista a preparar el camino. ¿Qué hace? Lo decapitan. Envía a su hijo para salvar a la humanidad. ¿Qué hacen? Lo crucifican. Ahora, el tercero fue ¿quién? El tercero fue Esteban. Dice que su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. Miren lo que dice aquí el versículo, el capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Oiga, oiga la diferencia. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el otro decía, ay, ay, míralo ahí, asustado. ¿Por qué? Este hombre se fue conforme, porque se fue con el Señor. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomen cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió, dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, nos dice la historia que hubo grande persecución alrededor de 2000 cristianos padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en los tiempos de Esteban. Esto lo puede leer en el mismo capítulo 8, empezando ahí en el versículo 1, la persecución que vino. Pero mire cómo siguió la danza de la muerte Jacobo el mayor. Clemente nos cuenta, Clemente de Alejandría, que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio por ellos. Ambos fueron decapitados juntos. Felipe fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado. Así, mira, hermano, cómo era que iba muriendo. Oiga, los hombres de Dios, para que hoy estemos, ay, que sí, y aleluya. Mire cómo nosotros hemos encontrado, oye, nosotros no hemos encontrado una papita. Mateo, siendo muerto con una alabarda. Jacobo el mayor, golpeado y apedreado por los judíos, y finalmente le abrieron la cabeza o el cráneo con un garrote de batanero. Este hombre tenía 99 años. Es que no se podía mencionar el nombre de Jesucristo porque eso era como enterrándole un puñal a las autoridades en el pecho. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Oiga, ¿cómo? Los hombres de Dios, en donde temían a la muerte, eso que tuvieron escondido, salieron a predicar, no es que estaban en el templo como lo hacía Jesucristo. Andrés, crucificado en una cruz, cuyos extremos fueron fijados transversalmente. Marcos fue arrastrado y apedreado por el populacho de Alejandría. Pedro, Jerónimo nos cuenta que fue crucificado cabeza abajo por petición propia, porque dice él que no iba a morir, no quería morir como murió nuestro Señor. No tenía, oye, es que, mire, terrible. Judas, hermano de Jacobo, crucificado. Bartolomé, cruelmente azotado y luego crucificado. Tomás, oiga, desde que estoy allá, ay, Tomás, yo no creía. Oye, fue martirizado y atravesado con una lanza. Su cuerpo se le puso una lanza. Ese que ustedes no creían. Miren cómo funcionó esto. En el principio, Lucas se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón de Apolo el Zilote, crucificado. Juan, el que escribió el Evangelio y las 3 epístolas, y el libro de Apocalipsis, fue echado en un caldero caliente, un caldero de aceite caliente, y nada le pasó. Domiciano lo desterró a la isla de Pasmo, donde escribió el libro de Apocalipsis. El Señor lo necesitaba. A ese no pudieron hacerle nada. Bernabé era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del 73 de Cristo. Y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terrible castigo, la iglesia crecía diariamente, profundamente,
arraigada en la doctrina de los apóstoles y regada abundantemente con la sangre de los santos. Hermanos, esto ha sido así. Y hoy tú oyes predicando un evangelio que yo no lo entiendo, pero ¿sabes qué? Que es el evangelio de los hombres. Y Pablo dijo bien claro, si un ángel viniera y predicara otro evangelio, sea anatema. Hermano, aférrense a su doctrina. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque hoy, con el asunto de la pandemia, tenemos las conexiones por el internet y muchos van y entran en páginas y oyen predicaciones tan suaves y tan buenas que dicen, bueno, pero este es mejor que la mía, porque mira cómo se puede vivir aquí. Si no hay sacrificio, ¿y sabes qué es lo que vamos nosotros a sacrificar? El pecado. Nosotros no tenemos otra cosa que sacrificar, el pecado. Y que sigamos firme la doctrina que los apóstoles recibieron del Señor. Mira cómo ellos murieron. Ellos la recibieron del Señor. La iglesia primitiva la recibieron de los apóstoles y nosotros debemos seguir en esa doctrina y alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor le bendiga.